La vida te lo enseña todo. Nadie puede decir que yo para eso no valgo, porque de todo hay en la vida viene y lo tienes que aguantar. Y no puedes decir que no, y hay que recibirlo. Y eso no es para uno, eso viene para todos. A unos más que a otros, pero a todos llega. En los años de la posguerra española y durante varias décadas después, las mujeres rurales se enfrentaron a situaciones de pobreza. Mientras sus maridos salían de casa en busca de un jornal, permanecían en el hogar al cuidado de sus hijos, encargándose de las tareas domésticas y compartiendo en muchas ocasiones el trabajo en el campo o el cuidado de los animales que, con suerte, les sirvieron para complementar su economía y alimentarse. Fueron administradoras de bienes, profesoras de apoyo, psicólogas, cocineras, empleadas sin horario fijo. Parieron en su propia cama, criando a sus hijos hasta que estos consiguieron emanciparse, y cuando llegó ese momento y se adivinaba un panorama más liviano, recibieron a sus padres o a los de sus maridos que, ancianos, quedaron a su cuidado hasta su desaparición. Madrugaron las primeras y se acostaron las últimas. No supieron de vacaciones y, como mucho, al atardecer, despedían los días de verano sentadas a la puerta de la casa conversando con sus vecinas mientras tejían, reciclaban abrigos o remendaban pantalones. Nadie les preguntó por su vocación, a qué aspiraban o a qué les habría gustado dedicarse. Aquellas heroínas anónimas que sujetaron el entramado que ayudó a la construcción del país que disfrutamos las generaciones que llegamos después, lo hicieron posible a cambio de convertirse en mujeres invisibles. Hoy, mientras contemplan cómo sus pueblos languidecen, recuerdan sus juegos de niñas en la calle, en los que la imaginación se imponía a la escasez de medios. Pues entonces nosotras jugábamos mucho a los alfileres, a las tabas. A las tabas jugaba más en la antigüedad, tirar tabas con una bola, a los alfileres, a hacer casitas en el suelo, con tejas, con lo que pillábamos por allí, que no había como ahora que tienen de todo. Entonces era todo de poco dinero, de nada. Se hacían casitas en el suelo, hacías apartamentos, una habitación, decíamos, cogías tejas de por allí, y está la cazuela, está el plato, y luego ibas a por hierbas, pues esta es la chuletilla o lo que sería, y hasta machacábamos con tejas para hacer pimiento, y era pimentón. O sea que todo con la imaginación. ¿Era mejor eso? ¿Era mejor eso a la hora de jugar que ahora, que todo va por Es que ahora tienen de todo y, qué sé yo, parece que los niños están saturados de todas cosas, y a nosotras nos hacía ilusión cualquier cosa, porque como no teníamos, por lo que teníamos te hacía ilusión. Ahora ya les ves a los niños, tienen de todo, y una cosa dejan, otra cogen, porque es que es exagerado lo que tienen. Se alisaba toda la tierra y luego a buscarlas, y la que más encontraba de alfilesa es la que ganaba. Muchas cosas, a la comba, como decíamos, la soga, a las tabas. Las tabas, ¿sabes qué es? Tengo cierta idea, pero explícamelo. Las tabas salen de la pata del cordero. Y eso, las hacíamos juego y ahí con esas... Pero las tabas, ¿exactamente qué hueso es? El de la rodilla. De la rodilla. Y se juntaban, me parece, se juntaban varias tabas y se tiraban, ¿no? Claro. Y después con las manos había que pinarlas o tumbarlas, o así eran los juegos. Pues hacía en el suelo unos cuadros. Jugábamos con una teja que la íbamos saltando con un pie, la arrastramos con un pie y íbamos dándola. Si pisabas en la raya, pues ya, si la teja no pasaba de la raya que al otro cuadro, perdías. Cuéntame, porque tengo entendido que tú de pequeña... Era muy mala. Eras muy mala. Sí. Sí. ¿Por qué eras muy mala? O sea, mala, ¿a qué le llamas tú ser muy mala? Pues mala, que tenía que ser siempre lo que yo diría, y si no se me salía con la mía, pegaba.
a los jóvenes como yo. ¿Les pegabas? Pues me pegaba con ellos ¿Pero qué edad y con ellas. ¿De qué edad estamos hablando? Pues tendría de 8 a 12 años. Sí, sí, sí. O sea, que eras Viva, muy eso. Eras una mujer aguerrida ya desde... Sí, desde pequeña. Y tengo una nieta igual, ¿eh? Y nadie quería jugar contigo. Nadie quería jugar conmigo. ¿Y entonces qué hacías? Pues nada, me quedaba sola y si no, pues siempre estaba con mi padre, siempre. ¿No naciste en Sotobañado? No, en San Pedro de Muarbes o de Ojeda, da igual. San Pedro de Muarbes, que tiene una iglesia preciosa. Es preciosa. Su niñez no fue fácil. En aquel momento, la escolarización de las mujeres en los pueblos, en el mejor de los casos, llegaba hasta los 14 años. Después, lo habitual es que la economía no permitiera más. Había que trabajar en el campo, ayudando a sostener la economía familiar, realizar las tareas de la casa o cuidar de sus hermanos. Hay quien aún recuerda incluso el paso de la guerra. Los aviones les tenía miedo, que una vez dice mi madre, bueno, ya no vienen los aviones, quedamos en casa, andábamos escondidos. Yo tenía 7 años, no los tenía todavía cuando la guerra mismamente, y andábamos por los refugios escondidos y eso. Y dice mi madre, bueno, hoy no vienen, pero es que en aquel momento se presentaron 3, que eran los que venían, ¿no? Ay, salirme de casa, yo era la mayor. Y entonces con mi hermano, que los otros eran pequeños, y quedó mi madre con ellos en casa, decía, si viene una bomba, y dice ella, y nos mata, dice ella que no mate a todos, salirme de casa. Total que yo, mi hermano y yo no sabía dónde meterme. Había un gallinero con hiedra, usted sabe lo que es, ¿no? Bueno, total que nos metimos debajo de la hiedra y yo, como era más alta, era más que él, lo tapaba y lo cogía así para que no tocase a él si caía algo. No nos cayó nada, pero caían balas al lado, entre la hiedra y eso, y caían al suelo. Digo, mira qué casualidad, oye, nunca nos tocó nada, no, tuvimos suerte. Yo de niña trabajé bastante. Sí. Hacías queso, creo. ¿Qué edad tenías cuando hacías queso, cuando trabajabas así? Pues ya te digo, tenía 12 años, pues 12 años, 13, 14, aunque iba a la escuela, pero por ayudar a mi madre, del recreo, nos íbamos a casa en vez de celebrar el recreo en la escuela y la ayudábamos a hacer el queso porque eran muchos. Le sacaba se araban. Había que atroparlas a mano, hacerlas montones y luego con la hoz, una por una. Claro, se le quitaba la hoja y se quedaba la remolacha. Quedaba la remolacha limpia, porque cuanto más limpia fuera, menos te descontaban allá en la fábrica. Sí, iba a la escuela a otro pueblo, a un pueblo que se llama Nava de Santa María, que era compartida la escuela. Era como que eran los 2 pueblos uno. Y entonces íbamos todos los días, pues había casi 1 kilómetro. ¿Y tenías que ir andando? Hombre, andando para allá y andando para acá, andando para allá, andando para acá, 2 viajes. Claro, ¿pero volvías a comer? Hombre, claro. Ojo, estamos hablando de invierno. Es igual, y en invierno, si hacía muy malo, nos quedábamos en casa. Sí, me refiero a que, claro, de vez en cuando a lo mejor caía una nevada. Hombre, claro. Porque antes nevaba. Sí, y ahora también. Como era hija única, pues podía hacer muchas cosas esas, pero había niñas de mi edad que tenían más hermanos, entonces esas chicas tenían que cuidar de los hermanos, inclusive ir a lavar al río si su madre estaba mala. Yo, como era hija única, todas esas tareas no las tenía. Bueno, fui al colegio, aprendí poco, pero no pasa nada. Aprendiste poco de lo que se enseñaba en el colegio. Claro. Porque las grandes enseñanzas a lo mejor no están en el colegio. No, bien, sí. Pero quiero decirle, tampoco podían enseñar mucho, porque un profesor para 50 niños, pues se puede hacer idea lo que nos podía enseñar, que había 100 y pico niños en Cervatos. Y desde 6 años hasta 14 íbamos al colegio.
¿Qué aprendíais? Pues ya le digo que yo aprendí, pues yo qué sé, pues aprendías a multiplicar el que aprendía y a leer. Y había gente que era bastante espabilada, claro. Yo tuve un hermano que sacó los estudios primarios o como se llamase, pero yo no. Mira, todas las patatas que se recogían, porque mi padre sembraba de grano y patatas. Y todas las patatas que cogíamos, todas las costaleábamos, subíamos por un tablón y las tirábamos. No es como ahora que las levantan con una pala y las echan, no, todas las costalear. O sea, te lo echabas a la espalda. Sí. ¿Cuántos kilos? Pues igual pesaban 50 kilos, los sacos esos, no es como ahora que son de 25. ¿Y tú tenías 12 años? Sí. ¿Y te echabas encima un saco de...? Y podía, bien. Para las generaciones actuales, escuchar a estas mujeres, imaginar el escenario en el que se desarrollaba su vida, es como entrar en el túnel del tiempo. Pero en realidad no estamos ante figuras históricas de hace varios siglos. Ellas forman parte de la sociedad actual, participan de nuestra cotidianidad y actualmente manejan teléfonos móviles. Pero vienen de un lugar, en la línea del tiempo, que provoca que al escuchar su relato, valoremos lo que ahora nos parece carente de importancia y bajemos el listón de la exigencia. Mi padre tenía, como todo el mundo, un carro y un caballo. Después ya tuvo un coche, pero de momento no le tenía. Y donde quiera que fueras, pues ya sabes, ese era el vehículo que había. Se vestían siempre de negro. El luto era ir de negro. ¿Durante cuánto tiempo? Eso ya, normalmente 2 años, año y medio o 2 años, pero ya cada uno depende de sí. Hay quien se lo quitaba primero, hay quien aguantaba más, depende. Tienes que explicarme lo que eran los rodilleros. Pues era como un cajoncito, por delante así una tabla, y otra así. Y ahí te arrodillabas, ponías un saco, a veces ya después ya venían espumas para arrodillarte y levantaba un poco más que el lavadero para que luego cuando lavabas no te mojaras. ¿Y lavabas en el río? Y lavábamos en el río, ¿cómo no? ¿En verano? En verano y en invierno. Y en invierno. A romper el hielo alguna vez. ¿No había baño en casa? No, ¿Agua corriente? tampoco. Tampoco. Si necesitabais agua para consumir, Agua ¿dónde había ibais? mucho en el pueblo, hay fuentes y eso, pero había que ir a por ello. Tenías que ir a la fuente a buscar el agua. Y para consumo cotidiano, para... Sí, para todo lo que te haría falta había que ir a buscarlo. De las primeras radios que llegaron fue a una abuela mía que la tocó en una tómbola, o en una rifa, que decimos. Y íbamos, fíjate, vivíamos, pues claro, distinto, en pueblos todo chico. Y nos llevaba mi padre y mi madre, a mi hermano y a mí, a oír Andorra, a la radio. Íbamos todas las noches, después de cenar nos íbamos donde mi abuela, hasta que oíamos la radio, hasta la 1 o así. Luego mi padre, el regreso ya me llevaba a cuestas porque me había dormido. Salías, pero primero había que coser, había que bordar, porque calcetines se cosían, toda la ropa, pero sobre todo los calcetines se cosían muchísimo. ¿Los calcetines se cosían, cómo era, con una piedra o con un huevo? Con un huevo de madera. Se metía dentro del calcetín, se cosía. La ropa se remendaba. Muchísimo normal. Es que no teníamos más que un vestido para las fiestas y otro para el día de cada día. Tú te echabas la siesta en verano, cuando te echabas, mi madre lo lavaba, cuando te levantabas ya estaba seco, entonces ya te lo volvías a poner. Una de las características comunes a las mujeres de esta generación es la confianza en sí mismas, su capacidad para sobreponerse a las dificultades y la falta de temor. Si hubiera que resumir su carácter, tendríamos que recurrir a la historia de Aurelia, cuando de niña salió de su pueblo, Cervatos de la Cueza, para buscar trabajo. Aurelia no le tiene miedo a nada. Pues no, porque no me ha pasado nunca nada y no me da miedo nada. Si me tiene que pasar algo, que me pase, que no tengo miedo a nada. A mí me llevaron a Madrid una vecina en casa de un primo carnal mío,
que trabajaba allí en Madrid. Y estuve allí. Y para buscar casa, para ir a trabajar, yo en casa de mi primo no me podía quedar, porque él pues estaba con derecho a cocina. Pues él era profesor, me fui con él, y para encontrar casa fui preguntando a los porteros si necesitaban chica. O sea, tú ibas por Madrid, recorrías las calles de Madrid. Sí, mi primo se metió en el colegio y me dijo, de por aquí, tú anda por aquí, por estas calles, pero anduve tan oriada. Y en cada casa te metías en el portal y preguntabas a los porteros si había necesidad de alguien que trabajara en casa y tal. Sí. ¿Cuánto tardaste en encontrar? En el primer día lo encontré. Sí. Yo decía, si tienen niños no quiero trabajar. Entonces llegué a otra casa y dice, sube al primero, me dijo la portera. Subí y entonces la señora me metió para adentro y dice, aquí no hay niños. Digo, pues nada, pues aquí me quedo. Dice, si quieres mañana te puedes venir. Pues así lo hice. Al día siguiente me presenté allí y allí estuve. Bien. Había hecho un año en febrero y en abril vino un hijo que era ingeniero y estaba en Nador, en Marruecos, que era ingeniero de minas. Y cuando llegó allí a casa la dice a su madre, dice, esta chiquita me la voy a llevar yo. Dice su madre, sí, ahora que he encontrado una chiquita buena te la vas a llevar tú. Entonces el hijo me coge a mí, y yo ya había cumplido 17 años. El hijo me coge a mí y me dice, ¿cuánto te paga mi madre? Y le dije, 450 pesetas. Dice, vente conmigo que te doy 1.500. Y me largué. No había nada que pensar, ¿no? Nada en absoluto. Sí había que pensar, porque yo era menor de edad y él no me podía llevar. Si mi padre o alguien me hacía una autorización, alguien de mi familia, claro. Entonces me dijo, vete a Cervatos. Vine a Cervatos y cuando se lo dije a mi padre no me quería dejar ir porque me decía, tienes que montarte en el barco, igual ya no sales de allí. El barco se hunde y te quedas en el mar. Bastante cuidado que me daba a mí lo que me decía mi padre. Pues allí estuvimos unos 9 meses o así, porque hubo problemas y entonces el jefe nos tuvimos que venir a Madrid. Entonces volví otra vez a Cervatos y me hablaron de un médico y yo digo, pues sale, venga, yo me voy a Madrid. Hablé con ellos, que me dieron el teléfono y todo. Hablé con ellos y entonces el jefe el médico me dijo, mira, dice, te vienes a nuestra casa, 2.500 pesetas te damos. Pues qué mejor. ¿Tú no tenías problemas para que te subieran el sueldo? Yo no lo pedía, ellos me ofrecieron. Entonces dice, mira, digo, pero es que yo, ¿cómo voy a ir a su casa si yo no sé usted quién es? Dice, mira, tú llegas a la Estación del Norte, te sientes en una mesa, dice, y esperas allí hasta que llegue yo. Digo, ¿y yo cómo sé quién es usted? Y me dijo, llevo sombrero, tengo bigote y llevo una gabardina blanca con un cinto. ¿Tú dices qué tienes? Digo, pues un abrigo y una maleta. Dice, pues te sientas en la mesa, pides algo que cuando llegue yo, eso. Pues yo me senté allí en una mesa, no pedí nada, nadie se acercó a mí. Llegó él y me dijo, ¿tú eres Aurelita? Y le dije, sí. Dice, pues venga, vamos. Me cogió la maleta él y fuimos al coche. Hemos subido a un desván imaginario, a buscar la vieja caja de latón, donde se guardan las fotos de la vida de esta generación de mujeres. El tiempo pasa rápido. Aquellas niñas que trabajaron en el campo, cuidaron de sus hermanos, fueron poco al colegio y jugaban en los ratos libres en la calle.
aquellas que asumieron responsabilidades de adultas cuando apenas contaban una docena de años y supieron lo que era levantarse al alba, pasar frío y notar cómo su piel se curtía por el sol, crecieron. Y los juegos de niñas se convirtieron en paseos los domingos por la carretera hasta el pueblo vecino, donde había baile los domingos y las fiestas. Allí conocieron al compañero con el que compartirían toda la vida, porque las mujeres invisibles eran de un solo hombre. Con él emprendieron la apasionante aventura de crear una familia, compaginando el trabajo en la casa y la crianza de los hijos, apoyando a sus maridos en sus quehaceres diarios. No fue sencillo. Apenas hubo vacaciones hasta la jubilación. Y en ocasiones, la vida les mostró sus aristas más afiladas, provocándoles heridas de las que nunca sanarán. Ninguno, no había tenido otro novio. ¿Ni pretendientes ni nada? No. No te creo. No, de veras. No te creo. No, anda, pues créanme. Es decir, ningún chico que te hubiera dicho vamos a salir o vamos a dar un paseo. Allí íbamos a bailar. O a bailar. Bailábamos y allí las mujeres bailábamos o solas o estábamos sentadas. Iba un chico y nos decía, ¿quieres bailar? Pues salíamos a la pista. Bueno, yo como he tenido solo un novio. Bueno, uno formal. Sí, bueno, formal y... No, yo tuve otro. ¿Tú tuviste más? Sí. Cuéntame eso que me va a gustar. Uno que era de Pedrosa. Cuando estuve haciendo el queso estuve con otro chico. Antes de con el mío, sí. Me vas a contar una historia que yo tengo muchas ganas que me cuentes. La historia del beso robado. Ay, madre, el beso robado, ese sí que fue... ¿Qué es el beso robado? Yo solo quiero en un titular, el beso robado. El beso robado. Pues un beso que te roban porque tú no te dejas besar. A lo mejor pues ya me acuerdo yo que se iba a ir a la mili, ya. Entonces ya me estaba dando guerra que le daría un beso. Y yo pues no, que no. Y se iba a casa y que no. Y ya se tenía que ir a la mili, entonces pues ya esa noche, claro, se tenía que ir al día siguiente a la mili, y esa noche ya a la hora de marcharse para casa porque nos quedábamos en el portal. Entonces no era como ahora, había que ir poquito a poco, primero a la esquina, después y luego detrás de la puerta. Iba siendo un acercamiento exacto. paulatino, sí, no. A lo que se llamó después el portal. Y luego ya en el portal. Y ya entonces, pues eso, ya se iba a marchar, porque se iba a ir al día siguiente a la mili, y bueno, pues el beso, y que no. Y ya, pues como se tuvo que marchar, me agarró y me dio un beso. Entonces yo me enfadé, y ya se marchó, en su vergüenza, tal, no sé qué, y bueno, pues ya así pasó la cosa. Y se marchó. Había que santiguarse. Cuéntame eso, porque todas me decís lo mismo. No. Es decir, lo de... Claro. ¿Qué le voy a contar? ¿De qué? ¿Cómo era? O sea, es decir, manteníais una relación de 8 años en las que prácticamente no teníais contacto físico, no... Hombre, ¿no algún beso sí, hombre. Eso. De besos, Sí, ¿no? algunos sí. Más no, de ahí no pasó, pero besos sí. Sí. Hombre, alguno. No el primer día, ni el segundo, ni el tercero, pero después con el tiempo... Los noviazgos eran muy diferentes a los de ahora, ¿no? Bueno, que eran diferentes. Se iban a la mili y guardábamos la ausencia, que decíamos. Lo de guardar la ausencia. Sí, señor. Eso es toda una institución. ¿Cómo era? Pues era, pues no íbamos sí íbamos al baile, pero íbamos, por ejemplo, 4 que tenían el novio, el uno le había conocido, era militar, por ejemplo, el otro no estaban, a lo mejor en el mes venían 2 veces. Pues nos juntábamos, las que guardábamos, nos juntábamos. ¿Y no bailabais? No se bailaba. O sea, solo ibais Estábamos a lo mejor viendo el baile o viendo lo que fuera, pero, oye, estábamos guardando. Me gustó, y yo se conoce que a él también, y entonces éramos, pues claro, yo era una cría, porque tenía 17 años, pero bueno, era un hombre que llamaba la atención por lo guapo que era, y a mí me gustó, ya está. ¿Conociste a tu marido en Herrera de Pisuerga? ¿Por qué te invitó a los toros? Claro, y le dije, me invitas a los toros, pero a mí no me gustan, y ya no fuimos, porque como no me gustaban, eso de matar a los animales no me gusta.
Y entonces pues cogimos y estuvimos dando vueltas por ahí, hasta que se hizo no sé qué hora, eran las 10:30, 11, y cada quien a su casa. Y luego él tenía una furgoneta y venía a vender fruta, y cuando iba al pueblo a vender, pues nos veíamos, y hasta hoy. ¿Cuánto tiempo de novios? Ay, 3 meses. Porque tú, claro. Paula ha sido una mujer de decisiones rápidas, sí, y además de decisiones unilaterales, es decir... Pues 3 meses y ya sobra para conocerte. Si hasta que no te conoces, hasta que no te casas no conoces a uno y a otro. Pues todos somos muy buenos de jóvenes, coña. ¿Viajaste mucho luego? No, pero con tanta sujeción, si a los 10 meses ya tuve un hijo. ¿Dónde iba a ir? Tú no has perdido el tiempo, ¿no? No, ni para una cosa ni para otra. ¿Cuántos hijos has tenido? 4. 4 hijos. Sí, 4 hijos. A los 30 años la última. Con el carácter que tú tienes, has sido una madre... un poco recta. Sí, eso quiero que me cuentes. Tienes que haber sido buena, una madre buena, exigente, pero un poco ¿no? recta. A ver, explícame. Tenían que ir todos por delante de mí a trabajar. Y el que no valía para estudiar, que trabajaría. ¿Sabes? Digo que a mí también me hicieron así y aquí estoy. Y las hijas me ayudaban muchísimo. No te digo que de 7 años, la hija mayor ya cuidó a su hermana pequeña. En vez de cuidarla yo, la cuidaba ella. ¿Con 7? Con 7 años. La daba al biberón, la cambiaba, la bañaba. Yo iba al campo con mis ovejas. Y cuando estaba con las ovejas les hacía toda la ropa yo, allá en el campo. Porque como no hay nada que hacer con las ovejas... Aprovechabas para coser. Para coser y para hacer puntos. Todo lo hacía yo. Belarmino muy trabajador y muy formal. Quiero decir, muy formal. Yo he tenido una familia fuera de serie. He tenido una familia, lo puedo decir, nunca hemos tenido un problema. Todavía poco antes de él morir, me decía él, dice él, tú fíjate la suerte que hemos tenido en la vida. Dice él, nunca, siempre tuvo trabajo, que nunca le faltó el trabajo. Siempre ha trabajado. Dice, hemos tenido muy buena salud. Dice, le hemos tenido unos hijos fuera de serie, nunca les vimos, ni han sido jóvenes, borrachos o bebidos o en algo, jamás. El mayor, lo más tarde a las 12 para casa. El otro era un poquitín, a lo mejor había una fiesta y venía igual a las 3 de la mañana, un día, pero eso... maravillosos. Nosotros hemos tenido una vida, muy buena vida. Y claro, yo quiero entender cómo era una casa donde había 9 hijos y no había cuarto de baño. Pues mira, los domingos por la mañana me ayudaba mi marido, calentábamos agua y en unos baldes grandes les íbamos bañando. Él me ayudaba a lavarles, luego para vestirles y eso. Porque si, para tantos, pues yo sola no daba abasto. Pues en un balde grande, de estos de zinc, calentábamos agua y yo tenía un patio, y en aquel patio, pues en el verano, claro, en el invierno había que hacerlo dentro de casa. Que tampoco teníamos en casa, no sé, en casa no había nada más que una placa y una hornacha. Para cocinar. Para cocinar. En algunas casas ni aun placa, hornacha. Y yo ya después, como no me daba tiempo a tanto, compramos un infiernillo de la Resistencia y con eso calentábamos la leche más rápido, porque si no, para hacer la lumbre hasta que se encendía y todo eso pues llevaba tiempo. De calefacción ni hablamos, ¿no? Calefacción. De eso nada. Los inviernos en Bascones son duros. ¿Y qué calefacción? Entonces, en las casas había unas ventanas que ninguna cerraba bien. Además, con los cristales, aquellos cuadraditos clavados con puntas, que cuando hacía aire, los cristales se movían. Las 2 veces di a luz en casa. ¿Cómo es un parto en casa? Porque
Yo creo que es fácil. A mí me asistió un practicante. Sí. Y entonces, bien, estuve bien, no estuve nada mala, muy bien. Y pariste el último hijo de tu pueblo. El último hijo de mi pueblo. Viaje de novios, nada. Nada. Porque el día de la boda hizo malísimo. Un aire y agua y a mí me hizo daño, me puse mala. Cogí frío, me puse mala y entonces el viaje de novio en la cama. ¿Pero teníais pensado ir a alguna parte? Teníamos pensado haber ido a Barcelona. ¿Viaje de novios? Eso es ahora, antes no existía. No existía, a lo mejor algunos sí, pero la mayoría. El día late a lo mejor a dar el callo, a trabajar. O sea, te casaste y al día siguiente a trabajar. A ver. En el campo. Tu marido era agricultor. Y entonces al día siguiente... ¿Alguna vez fuisteis de viaje, de vacaciones? Pues fuimos ya después estuvimos en un balneario, 15 días, a esas excursiones que se hacen de mayores. A esas íbamos a muchos. Porque claro, pero me estás hablando ya de jubilados prácticamente. Claro. Y hasta entonces nunca. No, hasta entonces nunca. Desde los 23 años que te casaste hasta que os jubilasteis... Había que criar los hijos. Pasaron muchos años, pasaron claro. 40 años. He tenido 6 hijos. Y no se crían ellos solos, Le cortan a mi madre una pierna, en Asturias, ¿no? Y dice mi marido, porque mi marido quería mucho a mi madre y mi madre a él, porque no sé si crió con nosotros de pequeños todos y lo han querido mucho, vaya. Y entonces dice mi marido, tienes que ser tú la que tienes que ir a por tu madre. Y la tuve 4 años y medio hasta que murió. Mi hijo luego decidió que le gustaba ser cocinero. Y aprendió a cocinero en Valladolid, en una escuela de cocina. Sí. Y eran hermanitas, le gustaba mucho y eso. Y se fue a Sanzoilo, a Carrión de los Condes. Le cogieron y estaban locos con él. Estaba trabajando en Sanzoilo y viniendo de Sanzoilo a Palencia, se mató. ¿Qué edad tenía? Pues tenía 30 años justos. 30 años. ¿Qué pasa cuando ocurre una cosa así? Pues es inexplicable. Y no se puede explicar. No puedo. Te quedas sin parte de ti. ¿Y cómo se remonta eso? No se remonta. Muy duro, eso es lo más duro que te puede pasar. Eso te mata, porque yo de carácter he sido siempre, digamos así, un poco que abierta, como que... Pero el dolor está... El dolor tienes ahí, el dolor de un hijo es muy duro. Es muy duro. La vida te lo enseña todo. Nadie puede decir que yo para eso no valgo, porque de todo hay en la vida viene y lo tienes que aguantar. Y no puedes decir que no, y hay que recibirlo. Y eso no es para uno, eso viene para todos. A unos más que a otros, pero a todos llega. Cualquiera que observe estas fotografías sonoras se hará inmediatamente una pregunta. ¿Cómo hicieron, en medio de sus circunstancias y con los medios que estaban a su mano, para sujetar el entramado en el que se desarrollaron sus familias? Y por otra parte, llegará también a una conclusión. Si hoy en día gozamos de una sociedad más cómoda y confortable, es, en gran parte, gracias al trabajo de esta generación de mujeres. Hoy siguen siendo una referencia fundamental para sus familias. Son el ejemplo para sus nietos y sus bisnietos. En algunos casos, perdieron a sus compañeros. Y otras experimentan aún el brillo en los ojos cuando hablan de ellos. Les preocupa el mundo que dejan
y sobre sus planes de futuro, prefieren vivir el día a día. ¿Qué varía? ¿Y cómo es una relación cuando se tienen 80 años? Pues yo diría que buena, que es una relación, no sé si de cuando uno es un joven, pero es bien, es otra manera de quererse y de, no sé, me parece bien, muy bien. Nosotros nos queremos, nos ayudamos, a veces también discutimos. ¿Sí? Sí. ¿Por qué se discute a esta edad? A lo mejor por una tontería, cualquier cosilla, porque tú has dicho que te has dejado de decir. Pero vamos, que eso pasa y no pasa más. ¿Te imaginas sin él? ¿Que sí? ¿Te imaginas sin él? No. Me costaría mucho estar sin él. Yo no tengo queja de la vida. No tengo queja de la vida. Yo ya he dicho antes mismamente que he tenido suerte con el marido, he tenido mucha suerte con los hijos y ¿de qué me puedo quejar? Salud, ¿de qué me puedo quejar? No sé, era otra vida distinta, otra tranquilidad, no había ese estrés. La gente era más alegre también, no sé, había sí, otra manera de vivir. Veías a la gente ir a arar con las vacas, la gente joven, y aunque sea iban cantando por el pueblo. Cuando después no, la gente casi ni se ríe ya. ¿Por qué? No sé, hay mucho estrés o no sé. Ya, pero me estás hablando de que ahora hay mucho estrés, pero os levantabais a las 6 de la mañana, estabais trabajando todo el día, trabajabais en el campo. Pero éramos felices, no, era así, pues así, éramos felices. Pues es que no lo sé, la verdad, está todo tan revuelto y tan mal que a veces piensas y dices, a mí ya no me va a pasar nada, porque ya tengo bastantes años y si me muero no pasa nada, descanso y ya está. Pero por los hijos sí pienso muchas veces en ellos. ¿Se vive pensando que cada día es un regalo? Pues sí, porque vives, estás bien, disfrutas de los hijos, hoy disfruto de los nietos y del bisnieto no puedo porque está muy lejos, pero bueno, la felicidad se acaba en un punto. Con los hijos no, pero con lo que tenía antes sí.